convivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios te bendiga, mi querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios. Yo quiero compartir contigo un tema acerca de la autoridad de Jesús. Y esto es algo que la palabra nos enseña en el capítulo 4 de Lucas, que vamos a estar viendo desde el versículo 31 al 37. Así es de que prepara tus oídos, afínate para que aprendamos una porción más de la palabra, para que tengas que analizar en ella y Dios te hable a través de lo que Él nos enseña. Así es de que vamos a orar y pedirle al Señor para que tome el control. Deja lo que estás haciendo. Recuerda, Dios merece la prioridad. Así es de que vamos a darle gracias. Señor, te doy gracias, Padre, por cada televidente, cada persona que está sintonizando el canal. Bendícelos ahí donde están. Llena sus corazones de paz, de gozo y de alegría por buscar tu palabra, y que esta porción que hoy vamos a compartir, que nos has enseñado tú, Señor, la puedan analizar y la puedan practicar en su vida. Te doy gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano, vamos a leer la palabra de Dios, donde pues vamos a estar viendo acerca de la autoridad de Jesús. Porque ¿cuántos sabemos que Cristo tenía autoridad? Y nos los mostró a través de su palabra en muchos pasajes. Pero hoy quiero compartirte acerca de en Lucas 4, versículo 31, que nos dice así la palabra de Dios. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba, dice, en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Se imaginan hablando a Jesús, enseñando las doctrinas y que dejando atónitos a todos de ver la autoridad que Él tenía? Qué precioso es saber que nuestro Señor Jesús nos enseña porque Él tiene autoridad. Dice más adelante, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Se imaginan aquí Jesús hablando? Pero un punto bien importante que quiero que analicemos. Aquí decía, cuando respondía, ¿verdad? El espíritu inmundo le decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Pero vean aquí cómo dice la Escritura. Dice: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Se imaginan ver que un mismo demonio reconocía la autoridad de Jesús? Reconocía quién era Él. Yo no sé si tú reconozcas a Cristo, yo no sé si tú conozcas de Dios, pero ahí donde tú estás, yo quiero decirte, tenemos que reconocer a nuestro Señor. El mismo demonio reconocía quién era y decía: tú eres el Hijo, yo te conozco, dice, y eres el Hijo de Dios. Así es de qué triste, mi hermano, que nosotros, siendo sus hijos, no reconozcamos a Cristo. Si tú no le has reconocido, si tú no has conocido a Cristo, yo te invito a que lo hagas. Porque nosotros tenemos que buscar
del Señor. Así vemos su autoridad, cómo Él habló y le dijo, ¿verdad? Y dice la palabra en el versículo 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Gracias a Dios por esa autoridad. ¿Sabías que tú y yo, estando en Cristo, tenemos esa autoridad? Tenemos autoridad. Hacía poco que Jesús se había marchado hacia Capernaum desde Nazaret, ¿recuerdan? Él se había marchado. Capernaum era una ciudad próspera con gran riqueza, así como también, ¿verdad?, grande en pecado y desobediencia. Este lugar era así, ya que allí estaba el cuartel general, ¿verdad?, de la gran parte de las tropas romanas, y los comentarios acerca de Jesús podían correr a través de todo ese lugar, en ese tiempo de los romanos. Se sabía lo que Jesús estaba haciendo y quedaban maravillados por ver esa autoridad que él tenía. Pero preguntamos, ¿por qué dejaban que Jesús enseñara en las sinagogas? Porque él decía que iba a la sinagoga, se metía y hablaba. Jesús aprovechaba esta costumbre de permitir a los visitantes, a los que llegaban a esa ciudad, se les era permitido entrar a la sinagoga para enseñar. Rabinos eran bienvenidos para hablar a los que se reunían cada día de reposo en la sinagoga. Rabinos venían, entonces Cristo cuando llegó ahí fue lo primero que fue a hacer, a esa sinagoga, a ese lugar, fue a hablar, ¿verdad?, con esa autoridad. Así es de que también el apóstol Pablo también lo hizo, así como Jesús lo hizo, también Pablo lo hizo. Vemos en el versículo 33 que dice, estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Ahí fíjense lo que había ahí, y estaban en la sinagoga. En la sinagoga donde Jesús enseñaba había un hombre, ¿verdad?, poseído por el demonio, y se abrió paso hasta el lugar de adoración y lanzó, ¿verdad?, improperios a Jesús. Fue todo lo que acabamos de leer, que le dijo, ¿qué haces? Y le dijo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros? Y se puso ahí a decirle a Jesús. Es ingenuo pensar, ¿verdad?, que en la iglesia estamos protegidos de la maldad. No, mis queridos hermanos, aún en la misma iglesia a veces vemos tantas cosas y recordemos que el enemigo, ¿verdad?, Satanás, se goza al invadir nuestra presencia siempre y donde quiera que pueda. Para él no hay límites, él va a molestar donde sea. Y tenemos que estar conscientes de esto. Aquí Jesús estaba en la sinagoga y ahí mismo había un espíritu inmundo diciéndole estas cosas, ¿verdad?, a un hombre, con un hombre. Pero la autoridad de Jesús, que es mayor que la de él, dice, y donde está Jesús, los demonios no pueden permanecer por mucho tiempo. Nosotros tenemos que entender. Aquí estaba manifestándose un demonio y diciéndole, ¿qué haces tú? ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? Y estaba ahí diciendo. Jesús en autoridad lo reprende y lo hace que salga de él y hasta sin dañarlo. Así también nosotros tenemos que ver que en la presencia de nuestro Señor Jesús nada inmundo puede haber en nosotros. Nosotros tenemos que caminar en santidad para no permitir que el enemigo use esas cosas para molestar nuestras vidas y seguir atormentándonos en diferentes formas, ¿verdad? Nosotros con Cristo lo podemos todo porque Él es mayor que aquel que nos quiere hacer daño. Pero dice que la autoridad de Jesús es mayor siempre, ¿verdad? Vemos desde el versículo 34 al 36 que la gente dice que se maravillaba al ver la autoridad de Jesús para echar fuera demonios, quienes acosaban a la gente, ¿verdad?, tentándola a pecar. ¿Cuántas veces no hemos visto? Yo no sé si tú en tu casa, en tu vida personal, con tu familia, no sé dónde estés, has sido estorbado por el enemigo que quiere hacerte caer, que te pone las tentaciones en tu vida y que
te pone pensamientos negativos, que quizás te quiere robar tu paz, tu gozo, que quizás te desalienta en una u otra área para que no sirvas y no ayudes al Señor. Nosotros somos tentados todo el tiempo por el enemigo. Él no va a descansar y no va a desistir, ¿verdad?, de hacernos caer, porque nosotros tenemos que estar firmes en Dios y tenemos que entender esa autoridad que Jesús tenía, que también nosotros podemos tenerla. Cuando el enemigo venga a tu vida queriendo hacerte caer, tú recuerda la autoridad que Cristo te da para decir no al pecado, no a la tentación, resiste al diablo y huirá de ti, dice la palabra. Mi querido hermano, amiga que nos estás viendo, tú puedes hacerlo en la autoridad de Jesucristo. Así como Jesús le habló, nosotros también podemos hablarle a nuestras circunstancias. Si el enemigo viene con una enfermedad sobre tu vida, dile en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo, reprende esa enfermedad de tu cuerpo. No la aceptes. No digas, es que tengo esta enfermedad, es que mi diabetes, o que ya se apropia uno de las cosas. No. Repréndelas en el nombre de Jesús y diles, di que no, que tú te declaras sana en el nombre de Jesús. Declara paz en el nombre de Jesús. Declara alegría en tu vida en el nombre de Jesús. Declara gozo en tu vida en el nombre de Jesús. Declara prosperidad en la vida de tus hijos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo. Porque nosotros nos tenemos que levantar en esa autoridad. Nosotros no podremos hacer o tener muchas victorias si caminamos en fracaso, si caminamos en duda, si caminamos fuera de fe. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que recordar que Cristo tiene autoridad y Cristo mora en nosotros y esa autoridad nos las da Él para resistir las tentaciones del enemigo. Podemos hacerlo. Tienes que levantarte en fe, mi querido hermano, hermana. Ahí donde tú estás, si estás padeciendo, si estás sufriendo, si estás triste, si estás decepcionado, si estás desanimado, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que te levantes en la autoridad de Cristo y reprendas todo eso y empieces a motivarte y a hablar de la palabra diciendo, en Cristo soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y así tú empiezas a confesar la palabra con esa autoridad que el Señor te da. Nosotros no podemos flaquear. Así es de que la gente se maravillaba de ver a Jesús con esa autoridad que Él hablaba y decía, porque Él sabía en quién estaba confiando. Cuando tú y yo, mi querido hermano o hermana, sabemos en quién confiamos, nosotros nos sentimos en esa autoridad para poder hablar a cualquier situación de nuestra vida y ordenar, ¿verdad?, que se vaya si es negativa y desear las cosas buenas del Señor y declarar las bendiciones y las promesas de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para cualquier situación o circunstancia que estés pasando. Así es de que nosotros tenemos que caminar en fe, en esa victoria de decir que tenemos esa autoridad de nuestro Señor. Esa autoridad que Él tenía, también nosotros la podemos tener en Él. Fuera de Él no tenemos ninguna autoridad, pero con Cristo tenemos esa autoridad. Así es de que los demonios o los espíritus, como aquí dice la palabra, pueden lograr que una persona pueda estar muda o sea sorda, ciega o pierda la razón. Ellos tienen, ¿verdad?, ese poder de hacerlo, mientras uno abra puertas, mientras uno les crea más. No, nosotros tenemos que creer que nosotros lo podemos mejor en Cristo. Jesús enfrentó a muchos demonios durante su estancia en la tierra. Aquí vemos muchas situaciones donde Él veíamos que Él liberaba, que Él sanaba, que Él animaba, ¿verdad? Él hacía milagros porque tenía el poder del Padre. Jesucristo, lleno de poder y autoridad de Dios. Nosotros buscando hacer la voluntad de Dios podemos adquirir ese poder y esa autoridad que viene de Dios a través de la persona de Cristo. Así es de que, según el relato de Lucas, aquí como vemos,
Solo el demonio salió de este hombre sin que le hiciera daño. ¿Recuerdan cuando dice? Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, aquí ya tenía autoridad, él sabía quién estaba escuchando. Y le dijo, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. O sea, tuvo que obedecer la autoridad de Dios. Y no le hizo daño alguno. La protección de Dios sobre este hombre, ¿verdad? Liberándolo de ese espíritu inmundo que estaba atormentándolo por la autoridad que él tenía. Así es de que el primer paso de nosotros, tanto tú y yo debemos de tener, es de que para dominar el temor, ¿verdad? Cualquier temor que te esté agobiando, cualquier cosa que digas, esto no va a tener remedio, no hay solución. El enemigo es experto en ponerte temores a tu vida. El temor, ¿verdad?, es el medio en el que él le encanta trabajar. Y yo en el nombre de Jesús te pido que le creas a Dios. No creas las artimañas del enemigo para venirte a poner temor a tu vida diciendo que eres un fracasado, que no sirves, que no puedes, que no va a resultar, que quizás no va a haber solución en algún problema, que quizás tus hijos no van a cambiar de actitud, o que tú eres un fracaso en tu matrimonio. Toda mentira que el enemigo siempre quiere poner en nuestras vidas, a veces nos traen temores, ¿verdad? Recuerda la autoridad de Dios. Cuando el enemigo venga con una mentira a tu vida, no le creas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que creer en esa autoridad que Jesús nos da. Y yo por eso vengo a decirte hoy eso. Él ha vencido lo malo. Jesucristo ha vencido. Desde que murió en la cruz, resucitó, venció al mal. Venció. Él ha vencido lo malo. Entonces el enemigo sabe eso. Él sabe que está derrotado. Cuando el enemigo venga a ti a recordarte y decirte, oh, mira, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, oh, tú no eres digno, tú esto, tú lo otro, aquello, ¿verdad? Todo lo que el enemigo te venga a acusar a ti para meterte temor, duda, que te quite tu paz, tu gozo, tu fe, él quiere robarte todo eso. Cuando él venga a decirte eso, tú recuérdale su futuro. Tú dile que él ya está vencido. Que por más que él te quiera recordar tu pasado, tu presente y decirte de tu vida, tú recuérdale a dónde va a ir él. Recuerda, él ya está vencido, él no puede mucho con tu vida. Tú tienes autoridad de Cristo y debes reconocerla. Hay muchas veces que decimos, bueno, pero ¿por qué no? Si oro no pasa nada, no veo resultados y que esto, tenemos que armarnos de fe, ponerse a orar más, ayunar más, entregarse a la palabra y creerle a Dios. Creerle a Dios porque Él puede y Él nos da esa autoridad para lograr grandes victorias, para ver milagros en nuestra vida, para ver cosas acontecer, que pasen cosas grandes y maravillosas que después tú vas a testificar. Mantente en fe, mi querido hermano. Ve lo que dice la palabra de Dios en Juan 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Verdad? Cuando ellos observaban que Jesús hablaba, ellos decían, jamás hemos visto, dice, hombre alguno como habla él, como este hombre que está hablando aquí. La palabra del Señor en Mateo 21 nos dice así. Mateo 21, para ver esto un poquito más. Mateo 21, del 23, a partir del versículo 23, nos dice así. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os hago una pregunta y si me la contestáis,
También yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. O sea, tememos, ellos temían. Y respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En el mundo, ¿verdad? Jesús, así como en el nuestro, en ese tiempo, la gente buscaba la señal exterior de autoridad. Pues quizás como ahora podemos ver autoridad en educación, título, posición, conexiones, ¿verdad? Creemos en esa, siempre pensamos, oh, tiene autoridad, ¿no? Es influyente, tiene título, está educado, ¿no? Tiene varias conexiones. Pero la autoridad de Jesús provenía de su esencia, de lo que él ya era, y no de algo exterior o superficial. La autoridad de Cristo venía del cielo, venía de Dios. Recordemos que somos seguidores de Cristo. Dios nos ha dado esa autoridad y podemos hablar y actuar confiadamente, mi querido hermano, confiadamente en su nombre porque tenemos su autorización. Cuando tú estás en Cristo, tú recuerda, Cristo me da esa autoridad para hablar, para confesar la palabra, porque el Señor te da esa autorización cuando tú estás en Cristo. Vemos que el versículo 23 y 27 del 20, Jesús demostró que los fariseos usaban la verdad solo, ¿verdad? Si ésta apoyaba pues sus puntos de vista y sus causas de ellos. Pero la autoridad que Dios quiere que tanto tú y yo tengamos es para glorificar su nombre y exaltarlo solamente a Él, porque Dios es digno. Así como Jesús tenía esa autoridad y vino a enseñarnos cómo aplicar esa autoridad que ya venía del cielo, nosotros también tenemos que aplicarla. Si viene el enemigo a acusarte, a decir que tú no tienes autoridad en Cristo, déjame decirte que no le creas. Recuerda, en Cristo tenemos autoridad para defendernos de las acechanzas del enemigo, para poder resistir el pecado, huir de él y decirle a todas nuestras situaciones difíciles que no tienen control ni dominio en nuestras vidas. Mi querido hermano, hermana, yo quiero decirte a ti hoy que busques del Señor, que recuerdes su autoridad para que puedas gozar de las cosas y de las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios quiere usarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sacarnos quizás de la situación en que te encuentres. Dios quiere librarte de todo eso, pero tienes que recordar la autoridad que tú tienes. Si no, ¿cómo vamos a reclamar las bendiciones? Si nosotros no creemos ni en nosotros mismos, no creemos en la autoridad que Dios nos ha dado, no podemos orar con autoridad porque dudamos hasta de nosotros mismos. Mi querido hermano, hermana, yo le pido al Señor con todo mi corazón que tú recuerdes esa autoridad para que entonces puedas tener días llenos de bendición y puedas ser de gran impacto ante tu familia, en tu propia vida, con tus amigos, en tu alrededor. Yo le pido a Dios que te use en gran manera, recordando que Jesús está contigo y que Él nunca te va a dejar. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.